Y ahora nos vamos a disponer a iniciar esta clase de hoy. Esto onomatu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu neumatos. Amén. Pater gemon, hoentois uranois, hagias feto to onomasu, el feto ge basileia su, Genefeto to thele masu, hos en uranoi, kai epiges. Tonarton gemon, ton epiusion, dos gemin semeron, kai apes gemin taupelemata gemon, hos kai gemeis apekamen, tois opeiletais gemon, kai me eseinenkes gemas, eispeirasmon a la rusai gemas, apo tu poneru. Y ahora entonces yo le pido a Luis Eduardo que vamos a hacer la lectura de este texto que tenemos acá. Simplemente vamos a leer hasta el versículo 3, pero una parte. Yo te detendré en la parte hasta donde leeremos. Dale cuando quieras, hijo. Metá, auta, epanerosen, autón, alin, o Jesús, tois, mafetais, epi, tes, palaxes, tes, tiberiados, epanerosen de autos, utos, esan, comú, Simón Petros, kai, Thomas, jo, legómenos, Didumus, kai, Natanael, jo, apo, Caná, tes, Galilayas, kai, hoi, tu, Zebedayu, kai, aloi, et, ton, mafeton, autu, duo, legei, autoi, Simon Petros, Jupago, Halieu, Halieuen, Leusin, auto, ergomeja, kai, emeis, sum soy. Basta ahí, dejémoslo hasta ahí. Bien, hijo, vamos a leer simplemente las palabras que he señalado aquí en amarillo para ir corrigiendo de pronto algunos puntos o llamar la atención incluso de todos, porque son elementos para, en cuanto a la corrección, un poco repetitivos, pero que podemos ir corrigiendo también en el mismo proceso de la repetición. Pues yo creo que todos conocerán ya el contexto de lo que estamos hablando. Acá es el capítulo 21. Ahorita miraremos un poquito algunas cosas. Bien, hijo, en el primer versículo, la palabra que te señalo o que ya te señalé, ¿me la lees, por favor? Jesús. Sí. Esto no es que te lo vaya a corregir a ti, sino que se lo voy a corregir a todos. Ayúdame tú un poquito, Luis Eduardo. Aquí tengo ¿qué vocales? La eta. La eta, y la primera, ¿qué vocal es? Iota. Es la iota, bien. La iota, de acuerdo a la intensidad, es una vocal débil. La eta, sí, de acuerdo a la intensidad, ¿es débil o es fuerte? Fuerte. Bien. ¿Te acuerdas que lo débil con lo fuerte forman algo? Forman un fenómeno fonético llamado uniato. Uniato. Significa que yo no puedo leer ye. Es muy normal que en español, por mi español o por mi lengua, yo lea ye, porque en español eso sí puede formar diptongo, pero en griego no. Entonces aquí hay que llegar a la separación. Yo debería decir Jesús. Aunque sea una
exageración, de pronto para mi oído, para mi mente, esta es otra lengua. Entonces aquí debemos leer, para todo lo digo, y sus. Por eso comienzo desde el principio del curso con esta insistencia entre lo que es un hiato y un diptongo, para que se logre comprender cómo deben ser pronunciados los conjuntos de las vocales. Bien, vámonos al final del versículo primero. Esta palabra que estoy señalándote acá, por favor, ¿me la lees? Esa es U2. Sí, exactamente, hijo. Ahora, lee dónde está el acento. ¿Dónde se encuentra el acento, hijo? En la Upsilon. En la Y, bien. ¿Y qué acento debes hacer? Entonces, ¿cómo sería la pronunciación? U2. No, hijo, mira el acento. Si, tú me estás haciendo el acento como si estuviera en la omega. Hutos. ¿Cómo sería? Juntos. Exacto, cambia acá. Hutos. Jutos, perdón. Jutos. ¿Me lees, por favor, la palabra inicial del segundo versículo? Esa es la ETA. Sí, señor. Sí. Esa. ¿Dónde está el acento? En la Epsilon. En la eta. Epsilon no hay ahí. Eta. En la ETA, sí, perdón. Bien, en la eta. ¿Cómo se pronuncia entonces si el acento está sobre la eta? Esa. Bien. Vámonos hacia el final de la última palabra de ese verso. Didumos. Bien, hijo, todo el rato has estado pronunciando la Y de una manera como si fuera una U. Aquí las estoy señalando. Y en todas las ocasiones pronunciaste de la misma manera. Aquí hay que hacer un esfuerzo en cuanto a la pronunciación porque realmente no se trata de una U, sino de una U más cerrada. Didumos. Tienes que hacer el esfuerzo porque son dos sonidos diferentes. Que nos guste, que no nos guste, que nos parezca o no, es otra lengua. Es como si habláramos francés. Que nos guste o no nos guste, hay tres sonidos para algunas vocales y hay que aprender a hacerlos porque de lo contrario no podremos hablar con claridad. En este caso pasa lo mismo con el griego. Necesitamos hacer una diferencia en la pronunciación porque a veces cuando decimos U, puede que la palabra se escriba con U, o sea, con Omicron Y, y que esa misma palabra se escriba también con Y y ambas palabras significan cosas diferentes. Entonces hay que aprender a reconocer el sonido. ¿Me quieres volver a leer, por favor, este nombre que está acá? Didumos. Atención, ¿el acento dónde está? En la I, en la iota. En la iota, bien. Entonces hazlo, exacto. ¿Lo puedes hacer, por favor? Eso, ¿sí? Didumos. Bien, didumos. Didumos. Exacto, ese sonido de la Y debe ser todavía más, se debe sentir más en ti. Recuerda que es como decir una U, es poner la boca para decir U, pero realmente pronuncio una I. Entonces pongo la boca si tú haces la imagen para decir U, pero no voy a decir U, sino que con la forma de la boca que va a decir U, dices I, U. Si el día más adelante, o si ya sabes francés, o si el día más adelante vas a estudiar francés, ya aquí tienes un sonido ganado. Didumos. Bien, mira cómo suena didumos. Y ahora mira cómo suena esta. Házmela sonar, por favor. Sebedayu. Bravo, sebedayu. Mira que aquí suena U. Aquí sí suena U porque es un diptongo con ese sonido. Atención con la pronunciación de esta, que es un poco más matizada, más vibrante, porque es vibrante. Zebedayu. No son muchas las palabras que comiencen por la Z, pero son palabras que se pueden presentar. Entonces, Zebedayu. Bien, léeme la palabra que te estoy señalando.
Haloi, ¿Dónde está el acento? en la alfa. En la alfa, bien. Entonces, ¿cómo la pronunciarías? Aloi, Aloe, bien. Finalmente está del último verso segundo, ¿cómo se pronuncia? Yuo, Ahora sí está mucho mejor. ¿Cómo se pronuncia esta palabra del verso 3? Yupago, Bravo, hypago. Y vamos a volver a intentar esta palabra que te costó un poco en la lectura. Vamos a leerla despacio. Set Aliewei. Exacto, es difícil. Atención, ¿qué espíritu hay acá? Ese es fuerte. O sea, entonces, ¿cómo lo debes de pronunciar? Aliewei. La A, ¿cómo la pronunciarías? Sí, como una J adelante, ¿no? Bueno, ja, entonces vuelve a pronunciar. Aliewei. Bien, Halieuein. Bien. Y seguimos. Legusin auto, ¿cómo se pronuncia esta palabra que te señalo? Erhomeza. Erjómeza. ¿Y lo que sigue? Kai emeis Sí. sum. Atención. Atención. Sum. ¿Cómo se pronuncia la Y? Sum. Una U, pero digo I. U. Sum. Exacto, es diferente. Sun, soy. Bien. ¿Hay alguno que quiera hacerle alguna otra corrección a Luis Eduardo en este momento? Vale, más bien una preguntita. Dime, hijo. En este la transliteración sería no como la U, sino como la Y, pues la que decimos normalmente, o sea, la Y. Sí, hijo, aquí te la coloco. Sería así, perdón porque me queda muy feo. Sería así. No sé si se alcanza a distinguir un poco. Sí. Es que tengo un problema ahorita para escribir más serenamente con la mano. Tengo un problemita. Me toca escribir con el mouse y para mí es una cosa imposible. Tengo que ensayar muchas veces. Sería así, sí, hijo, sí. Cuando la Y está sola, es decir, no forma parte de un diptongo, o forma parte de un hiato, o está sola, siempre la vamos a transliterar como una Y, lo que nosotros llamamos la Y. ¿Es claro para ti, Andrés? Sí, padre, gracias. Es que solamente en la notica tenía que era cuando era hiato, pero también cuando está sola. Claro, cuando está sola siempre la vamos a pronunciar con ese sonido particular y la vamos a transliterar como si fuera una Y. Gracias, padre. Bueno, ahora vamos a concluir nuestra oración con la bendición. Eisto onoma tu patros, kai tu huiu, kai tu hagiu pneumatus. Luis Eduardo, muchas gracias. Ahorita al final hablamos con respecto de la nota. Bien, damos así por concluido el viaje que hemos estado realizando por todo el Evangelio de Juan. A ustedes les tocó Juan este año, el próximo año tocará otra cosa y así me voy leyendo yo con los estudiantes el Nuevo Testamento. Vamos entonces inmediatamente a comenzar. Tengo un David Benjumea que está levantando la mano. ¿Te equivocaste, David, o realmente estás levantando la mano? Bueno, fue un pequeño errorcito, no te preocupes. Bueno, a continuación yo hago la presentación. Recuerdo que yo puedo ver a alguno de ustedes, el computador varía a quien veo, entonces me lleva a ver muchos rostros en un ratico, pero en la parte de alzar la mano a través de esta aplicación, eso sí no lo puedo ver.
Entonces, si quieren intervenir o quieren preguntar, como las veces pasadas, simplemente hablan, que yo interrumpo. Vamos a tratar de concluir hoy las lecciones que hemos estado preparando, que hemos estado realizando durante todo este tiempo. Generalmente el curso mío de primer semestre doy o las 6 o las 7 lecciones primeras. Seguramente llegaré nada más hasta la 6ª lección esta vez. Pero vamos entonces a trabajar este punto que me parece a mí muy importante, que hay que aclarar de una vez, y es acerca de la descripción morfológica de los sustantivos. Lo hicimos nosotros para el para el verbo. Y como lo hicimos para el verbo, lo vamos a hacer para el sustantivo. Yo quiero recordar qué es eso de describir morfológicamente. Describir morfológicamente es determinar todas las informaciones que me da una determinada palabra, una determinada forma. Por eso decimos morfo. Cada palabra tiene una cantidad de informaciones. Por ejemplo, para el verbo, nosotros decíamos que nos regala el tiempo, el modo, la persona, la diátesis o la voz, la persona, el número. Entonces, así hacíamos nosotros la descripción morfológica de los verbos. Ahora, cuando yo les pida a ustedes la descripción morfológica de los sustantivos, ¿qué vamos a decir exactamente? Eso es lo que vamos a intentar responder en el día de hoy. Bien, yo quisiera que por favor alguno de ustedes me ayudara así libremente. ¿Quién me quisiera ayudar? Kevin, ¿me quieres? A ver, Orlando, ¿me quiere ayudar? Sí, padre. Bueno, hijo, voy a proponer acá, y les pido el favor, pongan mucha atención, un texto bíblico que ya conocemos porque fue el texto bíblico del primer taller. Ahora, Orlando, yo simplemente te voy a pedir el favor, pongan mucha atención porque es como si yo hiciera el examen de una vez con Orlando. Al menos la primera parte. La primera parte consistiría en una lectura. Ustedes no van a tener el texto para preparar, o sea, ya el tiempo y el ejercicio constante en relación con los textos es lo que los va a ayudar a afrontar cualquier texto que yo les proponga. Obviamente yo no les voy a pedir una lectura como leen ustedes el español, pero al menos deben garantizarme la lectura correcta de los distintos signos que están acá. Orlando, lo primero que te voy a pedir es que me leas lo que tienes al frente. 14 Gengratai. Bravo. En Toi Jesaías. Jesaías. Bravo. Toi Profetei. Idou Apostelo. Ton Angelon. Mu Prosopo. Su Cos perdón. Tranquilo. Sí, tranquilo. Sí. Bien, lo que yo haría con Orlando, está muy bien la lectura, simplemente aquí habría un errorcito, aquí donde te estoy señalando yo con el mouse, perdón que se me fue la raya demasiado, estaría esta pequeña pronunciación que hiciste acá, que obviamente ya la corregiste en el resto de las palabras, pero para que puede ser que alguno de ustedes también se le olvide, recuerda que esto siempre es U, pero tú lo hiciste después. Ahora, ¿qué puedo hacer yo en un examen, por ejemplo? Puedo hacer varias preguntas. Por ejemplo, a Orlando le podría preguntar cómo se llama este signo. Diéresis. Bravo, la diéresis. ¿Y cuál es el efecto de la diéresis, por ejemplo, en esta palabra? Pues que se separan las vocales, que normalmente sería un... bueno, no. Sí. Es como un pico en la pronunciación, no.
No, tú lo primero que dijiste es lo correcto. Lo que aparentemente era un diptongo. Exacto. Separado. Exacto, muy bien, muy bien. Eso es prácticamente bien. Ahora tú tienes aquí un punto en alto. ¿Eso a qué podría corresponder? Eso podría corresponder dos cosas. Sí. ¿Cierto? Uno es un signo de interrogación. O 2 puntos. Bueno, ahí para que vamos puliendo. No es un signo de interrogación o son 2 puntos. Hay un punto y coma. Exactamente, y un punto y coma. Y tú ves acá que tienes exactamente 2 de esos signos. Entonces, cuando yo voy a analizar un texto, tengo que irme hasta donde está el primer signo, porque eso de alguna manera, como sucede en español, me ayuda a saber hasta dónde va una primera proposición. Aquí tengo, por ejemplo, καθώς γεγραπτάει εν το εσά ή ai toi profetei. Punto. Puedo descansar la voz ahí, respiro de nuevo y digo idú apostelo ton angelon mu. Para no equivocarse con este acento de acá, que es un acento secundario, tengo que acordarme en dónde está el acento en la palabra del nominativo, que esta es una de las palabras que ya habíamos estudiado nosotros a propósito de la primera lección, angelon, ¿ok? Y entonces acá yo puedo decir, idú apostelo ton angelon mun pro prosopusu, coma, respiro, hokatas que wase y ten jodonsu. Ahora, Orlando, contigo, ¿cuáles palabras de aquí puedes reconocer? Vale, tengo una duda, ¿me puede explicar lo de ese segundo? La verdad no recuerdo, se me olvidó pues si lo dijimos en clase sobre ese acento secundario de Angelo. No, no lo hemos dicho todavía en clase, lo había un poquito señalado cuando estaba explicando los acentos, porque incluso alguno leyendo el Padre Nuestro notaba que en una palabra habían 2 acentos, cuando en las normas yo había dicho que una palabra debe tener un solo acento. Entonces yo decía, este es un acento auxiliar para ayudar a la lectura de la palabra enclítica que le sigue, para que no quede un acento, para que no quede pronunciado así, ton angelon mu, es decir, como que no se prolongue, sino que tener un acento como que nos ayude también a respirar, ton angelon mu. Eso obviamente es parte del tema de las enclíticas, no lo hemos visto, simplemente lo había señalado, pero ¿cuál es la clave para saber cuál es el acento correcto? Es decir, ¿cuál es el acento que corresponde? Deben de acordarse de la palabra en su forma del nominativo, porque puede estar acá o se puede ir a la segunda sílaba, a esta de acá, pero nunca se va a ir tan lejos, al menos esta palabra. Por eso el ejercicio que hicimos la semana pasada de colocar los acentos. Bueno, pero aparte de eso, hijo, necesito que me ayudes a reconocer las palabras que ya conoces y están acá. ¿Qué palabras ves tú que se puedan señalar? Profete. Bueno, tenemos una palabra, ya la señala él. Esta palabra la conocemos todos nosotros porque la hemos visto en los vocabularios y obviamente ustedes la deben saber. Entonces tenemos la primera, perdóname hijo que aquí he cometido un error, esto. Profete, bravo. ¿Qué otra palabra conoces o reconoces, incluso si están por fuera del vocabulario? Jesaía, ¿no? Claro. Hombre. Es el nombre propio del profeta. ¿Qué otra palabra reconoces? Apostelo. Apostelo, muy bien. ¿Qué otra? Angelon. Angelon. Prosopu. Prosopu, ¿la reconoces? Jodo. Jodón. Y catasqueasei. Catasquehuasei. Pero en ese se me olvida un poco el significado. Pues no, es preparar. El significado es preparar y la palabra original es catasquehuatzei, solamente que aquí cambió la letra, la Z por una sigma. También deberías en otro momento obviamente, no en este, pero en otro momento del curso deberías aprender a reconocer esta palabra. Porque la palabra gegraptai viene de la palabra grafo. ¿Te acuerdas de la palabra grafo en el vocabulario?
Pero obviamente es más difícil de lograr determinar porque nada más de esa palabra nos queda la gamma, la rho, alfa y la pi, aunque sea grafo, pero la pi es una consonante labial. Grafo se volvió gegraptai. Como ustedes ven, lo que no he señalado en rojo, entonces es lo que faltaría por conocer. En es una preposición. To, ton son preposiciones. Ten también. Y lo otro, mu, su son pronombres. Hos es una conjunción. Pro es una preposición e idu, bueno, idu tiene su historia, viene de un verbo, pero se volvió una partícula clásica para decir he aquí. Bien, ven ustedes que ya podrían reconocer tantas cosas. Ahora lo que tenemos que es utilizar la descripción morfológica para poder determinar qué significa cada cosa y poder empezar a hacer al menos una mínima traducción. Vamos a utilizar la primera descripción morfológica, Orlando, y me vas a ayudar. Tú reconociste acá en apostelo un verbo, ¿no? Sí. Bien, vamos a hacer la descripción morfológica. Lo primero que se hace en la descripción morfológica es definir la categoría gramatical que acabo ya de decir yo, y es un verbo. Categoría gramatical, verbo. Hijo, ¿cuál es el tiempo de este verbo? Es presente. Muy bien, ¿cuál es el modo? El modo, perdón, tengo una confusión entre si es modo es voz activa o pasiva. No. Eso es voz. Es indicativo. Exacto, es indicativo. El modo es indicativo, la voz. Activa. Bien, ¿cuál es la persona? Primera. ¿Y el número? Singular. Esta palabra viene de esa misma palabra, de apostelo. Hijo, ¿y qué significa? ¿Con qué traduciría esa palabra? Como enviado, yo envío. Exacto. Entonces mira lo que dice el texto. Como Kazos Gegraptai estaba escrito en el Isaías el profeta. He aquí, yo envío. Y aquí vienen una serie de palabras que ya conocemos nosotros y que voy a señalar a continuación. Entonces, esas palabras que voy a señalar a continuación pertenecerán a las declinaciones que estamos estudiando. O sea, ustedes, por ejemplo, no podrían decirme a mí nada de profete, aunque podrían intuir, porque pertenece a la primera declinación, pero las palabras de la segunda declinación las ven. Orlando, yo te voy a agradecer, hasta aquí me llegas tú y ya le voy a pedir a otra persona que nos ayude. Te agradezco mucho, Orlando. Con mucho gusto, padre. ¿Qué otra persona quisiera venir a participar o llamo a alguien en particular? Yo, padre. Bueno, Luis Eduardo. No, Henry. Pero si quieres... No. Henry, lo que pasa es que no reconocí la voz. Henry, bueno. Yo te voy a pedir que dentro de estas palabras que tenemos acá me reconozcas, intentes reconocer cuáles pertenecen a la segunda declinación, a los sustantivos de segunda declinación. Ángelo. Bueno, tenemos la palabra ángelos, que aquí la señalo yo, pertenece a la segunda declinación. ¿Me podrías decir cómo esa palabra aparece en el diccionario? O sea, el nominativo es ángelos. ¿Cuál sería el genitivo? Angelus. El genitivo sería angelus. Sí, Muy angelus. bien, muy bien. El acento no podría ser angelú, o sea, sobre la terminación. Tendría que ser tampoco, porque para que el acento permanezca sobre la antepenúltima sílaba, la última tiene que ser breve, y si yo le pongo un diptongo U, entonces no la puedo colocar ahí. Entonces, ¿qué hago con el acento? Lo paso a un espacio. A una sílaba. Entonces, ¿cómo se pronunciaría el genitivo? Ángelos es el nominativo. Cuando lo vuelvo genitivo le coloco una omicron y una ypsilon. Luego, no puedo dejar el acento en alfa, lo paso hacia la epsilon y me quedaría... Angelu. Bravo, angelu.
Y ya después tengo que determinar el artículo, hos. Bien, ya tenemos esa primer palabra como la has determinado tú. ¿Qué otra palabra puedo decir yo se encuentra acá dentro del texto que estamos viendo? Que muy bien, muy bien, esa también. Pero antes que todo hay otra que también está dentro de nuestro vocabulario. Ya señalado ángelos y jodos que tienen digamos, de una manera u otra tienen la misma clasificación. ¿Cómo haríamos la palabra al nominativo de jodón? Jodos. Muy bien, al nominativo tenemos una palabra que es jodos. ¿Cómo sería el genitivo? Jodú. Bravo. ¿Y qué acento debería yo colocar en el genitivo? Yo veo que lo dejaste al final, en la sílaba final, y es correcto. ¿Qué acento debo? Circunflejo, ¿verdad? Bravo, sí, circunflejo, porque las palabras oxítonas en la primera y segunda declinación, en los casos directos permanece oxítona, pero en los casos indirectos se vuelve perispómena o circunfleja. Bien, ¿y qué artículo, a qué género pertenece? El masculino. No, aquí sí sería, hay que tener mucho cuidado porque esta es una palabra femenina con una forma. Exacto. Tenemos jodos, jodú y tenemos finalmente G, porque es palabra femenina. Atención, porque eso es parte de todo el examen que yo les hago a ustedes para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Hay que saber a qué género pertenece cada cosa. Finalmente, hay otra palabra que pertenece a la segunda declinación. ¿Cuál podría ser, hijo? Prosopo. Bravo. Entonces tenemos la siguiente palabra que es prosopu. Hijo, ¿cuál es el nominativo de prosopu? Prosopos. No, esta palabra no es masculina ni femenina. Ok, es neutra. Exacto. Prosopón. Entonces aquí tendrías que acordarte de dónde en el nominativo lleva el acento. Y el acento en el nominativo está sobre la primera omicron. Prosopon. Bravo, prosopon. Porque mira que aquí qué caso tenemos. Mira cómo termina. ¿Cuál es el caso que tenemos acá? Es el genitivo. Bravo, entonces aquí ya tienes el genitivo hecho. Y como tienes el genitivo, entonces tienes prosopon, genitivo, ¿cómo se pronunciaría? Prosopo. Atención al acento. Prosopo. Bravo, prosopu. ¿Y cuál es el artículo neutro? De ahí sí sería masculino, jo. No, si acabamos de decir prosopon, prosopu. Ok. Entonces sería... To. Ok. To. Es la terminación to. Entonces vemos, en un solo texto tenemos tres palabras que corresponden a la segunda declinación. Tenemos ángelon, tenemos prosopu y tenemos jodón. Y las tres palabras son solo de la segunda declinación. Ángelon por el masculino, prosopon por el neutro y jodón por el femenino. Jodos, perdón, por el femenino. Entonces miren, muchachos, que ya ustedes tienen digamos, decir, un camino que ya les va a permitir a ustedes empezar a hacer traducciones, que es lo que yo me voy a dedicar el día de hoy a explicar cómo traducir. Pero para explicar eso tenemos que hacer primero un ejercicio, el de la descripción morfológica. Y entonces yo les propongo la descripción morfológica de ángelon, de prosopu y de jodón. Henry, gracias. Listo, padre, con gusto. Bueno, quisiera pedirle el favor a otra persona que me ayudara un poquito con lo que voy a seguir haciendo acá. ¿Quién me quisiera ayudar? Yo le ayudo, padre. Hágale pues, hijo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio que todos tienen que recordar. ¿Por qué todos? Porque esto lo voy a pedir como pedía para los verbos. O sea, para los verbos yo pedía una serie de elementos. ¿Elementos cuáles ellos son? Los dije ahorita.
la categoría gramatical, el tiempo, el modo, la voz, la persona, el número, de dónde viene y qué traduce. Para el sustantivo vamos a tener las siguientes características. Yo voy a hacer el primer ejercicio, Felipe, y tú me vas a hacer los otros dos. ¿Listo? Listo, padre. Bueno, lo primero es que vamos a hacer la palabra ángelon, que fue la primera que Henry encontró perteneciendo a la segunda declinación. Entonces, lo primero que ustedes tienen que decirme a mí cuando yo digo descripción morfológica de ángelon es asegurarme cuál es su categoría gramatical. Entonces, la categoría gramatical de este caso, obviamente si estamos en los sustantivos, pues va a ser sustantivo. Ese es el primer elemento. Cuando yo les dé una palabra, cuando yo les diga esta palabra a qué categoría gramatical pertenece, ya ustedes me deben decir eso es un verbo, eso es sustantivo. Por eso es esencial el estudio de los vocabularios, incluyendo el de esta lección e incluyendo el de la sexta, que sería el último vocabulario por estudiar. Después de decir la categoría gramatical, o si es verbo, o si es sustantivo, yo ahí mismo en mi cabeza tengo que tener en mente cuáles son las informaciones que esa categoría gramatical me da. Ya lo dije para el verbo, ahora lo digo para el sustantivo. ¿Qué otra cosa, qué otra información me da la palabra ángelon? Siendo un sustantivo, me va a decir el caso. ¿Cuál es el caso de ángelon, Felipe? Sería, padre, nominativo. No, porque si acabamos de decir que es una palabra en masculino, no podría ser nominativo, porque el nominativo masculino termina en os. Entonces, ¿qué caso sería el de ángelon? Si te fijas en la tabla de declinaciones, hijo, no te estoy escuchando, no sé si se haya apagado el micrófono o qué. Vale, sí. Entonces sería mejor acusativo. Claro, tiene que ser un caso acusativo porque ya lo decíamos ahorita con Henry que esta es una palabra masculina. ¿Cómo lo sabía Henry? ¿Cómo lo sé yo? Porque yo me acuerdo de esa palabra en el vocabulario. Yo digo ángelos, angelu, jo. Ese jo me ayuda a mí a ubicar. Claro, es un sustantivo, pero si termina en on y es un sustantivo masculino, entonces el caso tiene que ser evidentemente un caso acusativo. La tercera información ya la sabemos, pero hay que darla. ¿Cuál es el género al que pertenece la palabra? Sustantivo, acusativo. ¿Cuál es el género, Felipe? Lo acabamos de decir. Masculino. Es una palabra masculina. Cuarta información que hay que dar, el número. Tenemos un sustantivo, acusativo, masculino. Pipe, te pregunto, ¿singular, dual o plural? Singular, padre. Bravo. Singular. Y una vez damos esa información, tú me tienes que decir de dónde proviene. Es decir, hacer lo mismo que le pedí ahorita a Henry. Decirme cuál es su nominativo, cuál es su genitivo y obviamente el artículo. Y eso se construye a partir de lo que yo ya tengo como informaciones acá. Primero, voy a construir el de dónde proviene. Lo voy a hacer yo en este caso. Eso significaría que la palabra proviene de ángelos. Es una palabra masculina, por eso la terminación os. Que la palabra, como pertenece a la segunda declinación, entonces va a terminar en un genitivo u. Y como hemos ya dicho que es masculina, pues aquí tenemos el artículo masculino. Eso es de dónde proviene. Y ahora yo tengo que traducir. Hijo, ¿cómo traduciríamos esta palabra en acusativo? Sería al ángel. No puedo decir al porque no tengo aquí artículo, sino simplemente tendría, aquí está la palabra solita, solita. En el texto tendría que de pronto ver si tiene artículo o no lo tiene, pero aquí está solita. Cuando está solita, ¿cómo lo traduzco? Sin el artículo. Ángel. Ángel, o también podría traducir a un ángel, porque es un acusativo. ¿Ok?
De hecho, miren, yo me voy a devolver al texto, perdónenme que haga esto otra vez, y en el texto tenemos acá, Cazó significa como fue escrito en el Isaías el profeta, Idú, he aquí, yo envío, aquí está el artículo, al ángel. Mira que el artículo termina como termina la palabra, on, está en acusativo. Yo envío al ángel, claro, ¿por qué tiene que estar en acusativo? Porque el texto me está diciendo que yo, en este caso, el profeta Isaías dice, el profeta Isaías dice que Dios dice, yo envío, Dios envía al mensajero. Por eso estaría en caso acusativo. Ahorita vamos a aclarar lo de los casos y vamos a ejercitar eso un poquito mejor. Pero entonces aquí está en caso acusativo. Bien, ahora sí yo continúo. ¿Qué? No entiendo lo del artículo ton. Tranquilo, hijo, que no es parte del tema de hoy. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y yo lo aclararé mal. Lo aclararé, perdón, más. No lo aclararé mal, sino que lo aclararé más. No te preocupes por entender o no entender esa partecita. Simplemente es como de pronto abrir la puerta para que nos demos cuenta de que muchas veces como termina el artículo, termina la palabra. Pero ya lo veremos después. Bien. Dicho esto, ahora sí, Felipe, vamos a la segunda palabra que nos encontramos nosotros, y es la palabra prosopu. Perdón, prosopu. Prosopu. Ahora sí, hijo, categoría gramatical, Pipe, de prosopu. Ah, perdón, ¿quién me llama? Padre José Daniel, es que tengo una dudita, no sé si es boba, pero es respecto también a lo que decía ahorita Junior del ton, pero solamente con lo del acento. ¿Usted podría devolverlo la diapositiva, por favor? Claro, hijo. A ver, dígame, hijo. Porque el acento de ton es grave y el de angelón es agudo. ¿Tendría algo que ver ahí? Bueno, con la terminación. Cuando yo expliqué lo de los acentos, expliqué lo siguiente. El acento grave es una sustitución del acento agudo. Cuando coloco, aquí debería ir un acento agudo. ¿Por qué debería ir un acento agudo? Porque la palabra realmente tiene un acento agudo. Pero cuando coloco las palabras dentro de una proposición o de una frase, el acento agudo se convierte en grave cuando le sigue otra palabra. Pero cuando la palabra que sigue es un signo de puntuación o una palabra enclítica, el acento no cambia, se queda exactamente igual. Eso sería parte, recuerden, de las lecciones del acento grave, donde se explicita eso. Ustedes lo pueden ver acá, miremoslo desde el primer punto, cazós, miren el acento cómo está. ¿Qué le sigue a cazós? Otra palabra. Debería ser un acento agudo, pero cuando está en el contexto de una frase, si le sigue otra palabra, pues el acento agudo se vuelve grave. Lo mismo acá, mira idú. Idú debería ser acento agudo y mutó a grave, porque le sigue otra palabra. Ton le pasa lo mismo, pero a angelón no le pasa lo mismo porque este acento de acá le sigue una palabra que es enclítica. Y en ese sentido, entonces, el acento no cambia, según esas normas. Pro también debería llevar acento agudo, pero estamos en el contexto de una frase y le sigue una palabra. Aquí no pasa nada porque el acento no está al final. Para poder que cambie, recuerden que el acento grave es cuando la palabra es oxítona. Aquí es oxítona, y bueno, y etcétera. Aquí también es oxítona. Miren la palabra jos, tiene un acento grave. O sea, el agudo mutó porque le seguía otra palabra. Y aquí volvamos a ver lo mismo. Ten, el acento debería ser agudo, pero no lo muta a grave porque le sigue otra palabra. Y observe la palabra jodón. Se queda tal cual está. ¿Por qué? Porque le sigue una palabra que no tiene acentuación, o sea que es enclítica. Daniel, ¿queda claro eso? Sí, padre, muchas gracias. Bueno, hijo. Vamos entonces a continuar. Pipe, tengo la palabra prosopu. Prosopu, entonces, ¿a qué categoría gramatical pertenece?
Sustantivo. Es un sustantivo, entonces lo primero que respondo es eso. Luego tengo que responder cuál es el caso. Te pregunto, ¿cuál es el caso? Genitivo, padre. Es un caso genitivo, es una U característica de la segunda declinación. Bien, ¿qué género es? Está singular. Hijo, cuando hablamos de género, puede que Neutro. tú te estés confundiendo con el mundo de hoy donde uno ya no sabe qué es un género, pero es género neutro, sí. Género, si recuerden, masculino, femenino o neutro. Bien. Luego sigue el número. ¿Qué número es? Ahora sí. Ahora sí es singular. Bravo. ¿Y de dónde proviene esa palabra? ¿Cómo es esa palabra en nominativo, después en genitivo? Ya lo tienes ahí. ¿Y cómo es su artículo? Entonces, como es neutro, sería prosopon, Bravo. nominativo. Bravo. Prosopo, Bravo. genitivo, y el artículo sería to. Bravo. Ahí lo tienen ustedes. Así me deben de citar en las descripciones morfológicas. Porque mira, aquí ya la cosa cambia. Por ejemplo, anteriormente teníamos un ángel o a un ángel o un mensajero a un mensajero. Ahora vamos a tener otro tipo de traducción. ¿Qué traduce esta palabra que está el genitivo hijo? De un mensajero. No, hijo, prosopon no significa mensajero. Prosopon tiene otro significado. Perdón, de un rostro. Vamos, de un rostro. Aquí, de una presencia. exacto, de un rostro, de una presencia, aquí lo tenemos. ¿Ven por qué es importante la descripción morfológica? Porque de acuerdo al caso, yo debo hacer una traducción específica. Mientras que, perdón, me devuelvo un momentico, mientras que para la palabra ángelos, teníamos nosotros la traducción a un mensajero, como pueden ver ustedes en pantalla. Nosotros, porque es caso acusativo, nosotros tendremos en el caso de prosopu, en la traducción de un rostro. Pues si yo no sé hacer descripción morfológica, puede que reconozca la palabra, pero el problema va a ser la traducción. Traduciré mal. Tengo que hacer descripción morfológica para identificar las informaciones que una palabra determinada me da. Hagamos el último ejercicio y basta. Hijo, palabra jodón. ¿Qué categoría gramatical es? Un sustantivo. Es un sustantivo, bravo. Ahora, ¿cuál es el caso? Está en acusativo. Bravo, acusativo. ¿El género de la palabra cuál es? Femenino. Muy bien, es una palabra femenina. ¿El número de esta palabra cuál es? Singular. Bravo. ¿Y de dónde proviene esa palabra? O sea, al nominativo, bueno, al genitivo y el artículo, sí. Sí, padre, entonces como sería femenino, entonces el nominativo sería jodos. Sí. El genitivo sería jodú. Bravo. Y el género G. Y el género o el artículo G. Aquí lo tenemos ya. Jodos, jodú, G. Hijo, ¿qué traduciría esa palabra? Traduciría a un camino. Bravo, a un camino. Y ahí tenemos la descripción morfológica que debe acompañar todas nuestras palabras. Yo los invitaría a que ustedes tomaran los textos que yo les he pasado o cualquier otro texto, por ejemplo, que cogiéramos el primer capítulo de Marcos o cada uno de esos textos que han sido mencionados en los talleres e intentáramos reconocer las palabras que pertenecen a la segunda declinación e hiciésemos el mismo ejercicio para que ensayásemos o para que practicásemos la descripción morfológica correcta. Felipe, te agradezco mucho. Muchas gracias a usted, padre. Bien, ahora vamos a iniciar una nueva temática, siempre de la misma parte. A ver, esta temática que yo voy a iniciar acá es porque con algunos de ustedes he hablado y algunos me han dicho que tienen dudas todavía del latín. No deberían de existir, pero existen.
Y no porque el profesor no lo haya hecho, sino porque simplemente nosotros olvidamos o dejamos ciertas lagunas que no curamos en el tiempo, permitiéndonos a nosotros quedar en muchas dudas. Entonces yo voy a hacer un breve recorrido por algunos conceptos para que lo que yo diga a partir de ahora se comprenda más. Digo a partir de ahora no solo, la próxima semana concluimos el semestre, sino que como ya viene el otro semestre, al menos nos acordemos. Entonces coloco la siguiente titulación, Z', la flexión. Cuando digo flexión me estoy refiriendo a dos conceptos, o la conjugación o la declinación. Flexión significa cambio. Cambio. Recuerde que cuando conjugamos un verbo se verifican cambios dentro del verbo. Yo digo, yo amo, amas, ama, amamos. La parte final de ese concepto del amor, del verbo, cambia. Eso lo llamamos flexión. Y también está la declinación. La declinación también habla de cambios. Cuando yo digo, por ejemplo, hijo, digo en griego huios. Pero si digo oh hijo, diré huié. O si digo a un hijo, diré huión. Vemos que también la parte final cambia. Entonces, flexión es el cambio de una palabra, que vamos a observar ahorita más detenidamente. O sea, eso que estoy diciendo se lo voy a volver a repetir con otras palabras un poco más técnicas. En griego, como en español, atención, esto ya lo dijimos en clase presencial, existe una serie de categorías gramaticales que son variables. ¿Qué significa que son variables? Que se pueden o conjugar o que se pueden declinar. En otras palabras, una categoría gramatical variable es una categoría gramatical que está sujeta a flexión o a cambio. ¿Y cuáles son esas categorías gramaticales variables? Nosotros ya conocemos algunas. Por ejemplo, la primera de ellas es el sustantivo, pues lo estamos trabajando acá. Lo hemos acabado de ver cómo el sustantivo cambia a lo largo de los distintos casos. Otra categoría gramatical variable como el sustantivo será el artículo. El artículo también tiene cambios. Lo vimos ahorita. Decimos que el artículo, por ejemplo, masculino al nominativo es jo, o al femenino es je, o al neutro es to. Pero si yo quiero el artículo acusativo, masculino y singular, lo señalé ahorita en el texto, es ton. O sea, el artículo también es una categoría gramatical que varía de acuerdo a los casos. También categoría gramatical variable es el adjetivo, que no veremos sino hasta el segundo semestre. Y finalmente, categoría gramatical variable es el pronombre. Tenemos otra categoría gramatical variable. ¿Quién se acordará de ella? Dentro de las categorías gramaticales nos falta una que es variable, es decir, el verbo, bravo. El verbo. Aquí tenemos el verbo. Entonces, miren, ustedes aquí tienen la colección de 5 categorías gramaticales que en el proceso de la comunicación literaria o verbal cambian. Yo tengo que cambiar, yo no puedo decir siempre yo amar, tú amar, él amar. El verbo varía de acuerdo a la persona. Yo amo, tú amas, él ama. Bien, una cosa que es importante como retener como concepto técnico, a propósito, hago un paréntesis, tan importante es esto que la Real Academia de la Lengua acaba de sacar un libro que define todos estos conceptos, en el español obviamente, no en el griego, para que los profesores y para que quienes obviamente trabajan con este tipo de temas unifiquen tanto conceptos como palabras. Entonces, ahí en ese libro que acaba recientemente de salir, categorías gramaticales variables son estas que coinciden con las del griego. Existirán, por tanto, otra serie de categorías gramaticales que no varían, que no cambian, pero esas las veremos en otro momento. Por el momento, quedémonos con las categorías gramaticales variables.
sustantivo, artículo, adjetivo, pronombre, y del otro lado el verbo. Atención. He dicho flexión y he dicho que flexión es cambio. Si quieren transformación, mutación, lo que quieran. En todo caso, que el concepto sea ese de que algo cambie. A la flexión del verbo la podemos llamar también flexión verbal. La flexión del verbo la llamamos flexión verbal o lo que es lo mismo, la llamamos conjugación. De modo que cuando yo digo conjugación, ustedes inmediatamente tienen que pensar es en el verbo y no en otra cosa. La flexión del verbo es conocida como flexión verbal, mucho más fácil aún, y eso es lo mismo que decir conjugación. Conjugación es la flexión verbal, es decir, yo no hablo de conjugación de artículo o conjugación de sustantivo, no. Cuando digo conjugación, se supone el verbo. Y del otro lado, cuando yo hablo de la flexión del sustantivo, del artículo, del adjetivo o del pronombre, yo estoy hablando de la flexión nominal. Flexión nominal. Que, en otras palabras, es lo que nosotros denominamos declinación. Así podríamos también definir declinación. La declinación es un conjunto de flexiones nominales. Esto es un concepto gramatical que no es completamente difícil, es fácil, pero que me es necesario decir para poder que todos estemos en el mismo punto del conocimiento. Quienes ya sepan esto, pues paciencia, repasan, y quienes no lo sepan, pues entonces es la hora de que lo podamos comprender. Entonces, las categorías gramaticales variables están todas sujetas a flexión verbal, que se trata de la conjugación, o a flexión nominal, que se trata de la declinación. Recuerden que flexión es un cambio. Observemos esta palabra. Alguno que me ayude, por favor, aquí con la lectura y con esta explicación. ¿Quién me quiere ayudar? Sí, señor. Builes, hijo, vuélveme a leer esta frase, por favor, en griego. Logos, legei, logus, logo. Bien, cuando nosotros estudiamos o queremos hacer una traducción, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el verbo. ¿Cuál es el verbo de una frase, de esta proposición? Legei. Bien, aquí tenemos entonces nosotros el verbo, en legei. Vamos a hacer la descripción morfológica, ¿listo? Sí, señor. Miren, para la descripción morfológica basta simplemente que tú me digas a qué, ya sabemos que esta es la categoría gramatical del verbo. Bien, verbo. ¿Qué tiempo pertenece? Presente. Modo. Indicativo. Diátesis. Activa. Persona. Tercera. Número. Singular. Bravo. Tercera del singular. ¿De qué verbo viene? Del lego. Bueno, y aquí ya tiene la traducción, que es inútil que yo te la señale. Como ustedes ven, el verbo genera una serie de relaciones. Por ejemplo, yo te hago una pregunta. Hijo, ¿quién es el que dice? La palabra. Exacto, aquí la tenemos. Logos. ¿Y qué es lo que dice logos? Palabras. ¿Y a quién se las está diciendo? A una palabra. Bien, suena muy extraño esto que estamos haciendo acá en este ejercicio, pero lo que yo quiero es que ustedes observen algo. ¿Qué es lo que quiero que observen? Para establecer, para decir en español esa frase, yo utilizo la misma forma. Una palabra dice palabras para una palabra. Es la misma cosa en español. Pero las funciones son diferentes porque, por ejemplo, dice
correctamente es el verbo como tenemos aquí establecido, pero una palabra sería el sujeto, palabra sería el complemento que llamamos directo y para una palabra sería el complemento indirecto. No se preocupen si eso no se entiende ahora, pero eso lo explicaré más tarde. Lo único que quiero que vean es, mientras en español eso no se ve la diferencia entre un sujeto, un complemento directo o un complemento indirecto, porque las cosas se escriben exactamente igual. En cambio, el griego nos ayuda, porque el griego las identifica. Identifica de tal manera que yo sepa que esto es el sujeto, que esto es el complemento directo y que esto es el complemento indirecto, un poco como en latín, no, un poco no, como en latín. En latín sucedía lo mismo. Miren que es incluso más fácil realmente que en nuestra lengua española, porque en nuestra lengua española tenemos que hacernos preguntas para poder determinar cuál es el sujeto, cuál es el complemento directo, cuál es el complemento indirecto, mientras que en griego las ya terminaciones me sirven a mí como, digamos, la primera prueba de qué cosa es en cuanto a las relaciones lógicas. Santiago, ¿esto que estoy diciendo es claro para ti o no lo es? Sí, señor. Bien, dicho esto, queridos muchachos, entonces ahora sí podemos hacer una serie de definiciones que nos ayuden todavía a clarificar más lo que nosotros estudiamos. Entonces, las variaciones, esas variaciones en las terminaciones, ¿por qué existen? Porque esas variaciones tienen una función. ¿Cuál? La de responder a las distintas utilizaciones o funciones sintácticas que un vocablo tiene al interior de una frase o al interior de una oración. O sea, las terminaciones tienen una función esencial y por eso las debemos no solo asimilar, sino memorizar. Porque esas terminaciones me dicen cuál es la función de determinada palabra en una oración o en una frase. Si yo no aprendo a saber si eso es un nominativo o un acusativo o un genitivo o un dativo, es posible que yo no comprenda cuál es la función de esa palabra en la oración y luego no la pueda traducir. Entonces estamos en el momento crucial de nuestro curso, aprender a traducir. Pero para aprender a traducir hay que aprender a identificar. Ese fenómeno que nos dice a nosotros cuál es la función sintáctica del artículo, del nombre, del sustantivo, nombre o sustantivo es la misma cosa, del adjetivo y del pronombre es lo que nosotros conocemos en gramática como declinación. La declinación, en otras palabras, determina la función sintáctica de un artículo, de un nombre, de un sustantivo, del adjetivo o del pronombre. Esto no debe ser desconocido para ustedes, puesto que ya hicieron 2 años de latín. Aquí simplemente yo estoy aclarando, recordando o para algún otro explicando como si fuese una cosa nueva. Esas funciones sintácticas entonces las llamaremos, esa cosa que precisa las funciones sintácticas las llamamos declinaciones. Dicho esto, que era como la ubicación de todo lo que hemos dicho nosotros acá, o sea, la ubicación de las funciones sintácticas, vamos a pasar a otro subtítulo, y es el siguiente: eta prima, los componentes de la palabra y la flexión nominal. Vamos a tratar de entender qué es lo que pasa dentro de la flexión nominal. Recuerden que la flexión nominal, de la que yo estoy hablando acá, es lo que determina la variación de un artículo, un sustantivo o nombre, de un artículo, de un pronombre o de un adjetivo. O sea, yo me estoy refiriendo a los diferentes cambios que pueden ocurrir al interior de esas categorías gramaticales.
Vamos a pensar en una palabra, cualquiera que ella sea. En este caso puedo proponer un sustantivo. Este tema, este concepto ya lo conocemos. Y va a funcionar tanto para el sustantivo como para el verbo, como para el adjetivo, etc. ¿Qué es el tema? Ya lo habíamos enunciado en clases presenciales, pero es bueno que ya ustedes lo puedan conceptualizar de la manera más correcta. Tema es la parte de la palabra que permanece sin variar. Ya esto lo habíamos visto nosotros. Cada vez que yo pregunto cuál es el tema del verbo, cuál es el tema del sustantivo, me estoy refiriendo a eso, a la parte de la palabra que no cambia, que no varía. Y atención, el tema puede terminar en vocal o puede terminar en consonante. Ya esto también lo habíamos dicho. Si termina en vocal, a esta vocal la vamos a llamar vocal temática. Tema es la parte que no varía de una palabra y si termina en vocal, a esa vocal la llamaremos vocal temática. Pero recordemos que el tema también puede concluir en una consonante. Para concluir este concepto del tema, si hablamos de tema, debemos de hablar o de pensar en la palabra exenta de su desinencia. Es decir, la palabra sin su desinencia. Eso ya vuelvo a decirlo, ya lo hemos repetido ya varias veces. Veamos otro concepto aparte del tema. Veamos el concepto desinencia, porque acabé de decir que el tema es toda la palabra hasta su consonante final o hasta su vocal temática, es decir, la vocal en la que termina, y lo otro lo llamaremos desinencia. ¿Qué es la desinencia? La desinencia es el componente final variable. Es aquello que cambia dentro de la palabra. Y es lo que va a determinar la declinación o la conjugación. O sea, sí, Orlando es. Sí. Dime, hijo. Una pregunta. Usted en clase presencial nos había dicho pues que el tema, pues, porque uno en latín se le reconocía como raíz. Usted Sí. nos dijo que más adelante nos iba a decir por qué raíz no estaba bien dicho, sino que era tema. Claro, ahorita lo voy a decir, hijo. Ahorita llego a la palabra raíz y les explico por qué no es a veces correcto decir raíz o confundirlo con la expresión tema, ¿ok? Pero ahorita todavía no. Primero vamos con estos conceptos y ya después llegamos a ese de la raíz. La desinencia entonces es la parte de la palabra que varía, que cambia. ¿Y cómo varía? Entonces eso me va a decir a qué declinación o a qué conjugación pertenece. Por ejemplo, lo digo en el verbo. Cuando yo digo lego y después cuando digo leguéis, la parte que varió o eis, esa sería, digámoslo así, la desinencia. Y me dice que la conjugación o es la primera persona y eis es la segunda persona. Entonces la desinencia es muy importante porque la desinencia es ese componente que va a determinar exactamente la información de la palabra. Me va a decir, padre, sí, es que nosotros cuando vimos la parte de los verbos, le llamamos a esto como la terminación. sí, ya voy ¿Es a... lo mismo o...? No, ya voy a llegar a eso para que comprendamos eso. Ya, déjenme un segundito que ya llegamos ahí para que comprendamos esto. He hablado siempre de terminación y ya después explicaré exactamente por qué usaba yo el término terminación y no el término desinencia en este caso. Pero ya lo voy a especificar. Listo. Bien. ¿Por qué es importante la desinencia? Porque la desinencia entonces va a señalar cuál sea la función de una palabra al interno de la frase. En el caso del sustantivo, me va a decir si una cosa es nominativo, si es acusativo, si es genitivo, dativo o nominativo. Eso es el significado de desinencia. Entonces, atención para lo que está preguntando Kevin y para lo que ha preguntado Dani fue el que me preguntó, ¿cierto? Y lo que preguntó Orlando. Vamos a definir qué es terminación.
terminación es la unión o la fusión de la vocal temática con la desinencia. Entonces, cuando yo he hablado de terminación, por ejemplo, en el caso del nominativo, yo he dicho, por ejemplo, el nominativo masculino de la segunda declinación termina en O y termina en sigma. Y aquí estoy diciendo, la terminación es la unión, atención, porque esto ya es más claro aún, es la unión de la vocal temática, aquí la tienen ustedes, con la desinencia. Realmente la desinencia aquí fue el último elemento de la terminación, es decir, un sigma. La terminación es la unión, pero en algunos casos, en vez de unión, lo que se da es una, digamos, una fusión. Y entonces no se logra determinar cada una de las partes. No se logra determinar la vocal, no se logra determinar la desinencia, porque una fusión es una unión de dos cosas que se vuelven una cosa nueva. Voy a proponer aquí un ejemplito para que se comprenda esto más. Miren, tenemos acá entonces el tema realmente, había dicho yo, el tema es aquello que no varía y puede terminar en una vocal temática. Para motivos de claridad, yo siempre les dije que el tema era log, porque es mejor concebirlo así. Pero realmente el tema tiene una vocal temática, o sea, el tema debería ir hasta la Omicron. O sea, debería de ir hasta acá. ¿Por qué no les dije nunca eso? Porque es más fácil así. Ya voy a explicar por qué. La vocal temática que nosotros tenemos es la vocal O, que ustedes ven acá. Y en cambio, la palabra logos, cuando la tenemos ya completica, podemos comprenderla de la siguiente manera. O es la vocal temática, como ven ustedes acá, y sigma es la desinencia. La unión de la vocal temática y de la desinencia nos da a nosotros la terminación. Es por eso mismo, porque yo les proponía a ustedes la palabra terminación, que siempre les hice pensar en que el tema iba solo hasta acá. Pero exactamente el tema debería ir hasta la Omicron. En una palabra como logos, pues eso es fácil de hacer. El problema es cuando las cosas se funden, porque cuando se funden ya es muy difícil rastrear las cosas. Les propongo la terminación cuando se funde. Por ejemplo, en el dativo logo, mire cómo es esto acá. ¿Qué es lo que se ha fusionado? Se fusionó la vocal temática O con la desinencia. La desinencia ya no la vemos. Suponemos que la desinencia tenga una iota, pues porque aquí vemos una iota suscrita. Entonces, a esta fusión también que puede ocurrir entre la vocal temática Omicron con la terminación, con la desinencia, perdón, que no sabemos cuál es, también lo vamos a llamar terminación. Es sobre todo por este aspecto acá, cuando las cosas se fusionan, que yo decidí decirles a ustedes que el tema realmente iba hasta log y no hasta la vocal temática, porque para cuestiones de aprendizaje es mejor así. De esa manera yo sé que el log nunca va a cambiar y simplemente agrego os, on, hoy y el resto. Si yo les hubiera dicho que el tema iba hasta la Omicron, el problema iba a ser, por ejemplo, en el vocativo. Cuando el vocativo ya no termina en O, sino que termina en E, porque ahí hubo un caso de fusión. No es correcto que en una introducción al griego yo explique los fenómenos de fusión porque pertenecen a un elemento histórico, que implicaría también otra serie de lecciones. Entonces, para cuestiones didácticas y de aprendizaje,
nosotros seguiremos diciendo que este es el tema, aquello que está privado de su terminación. Pero me era necesario explicar, hacer esta aclaración. Dani, ¿estás por ahí? Sí, señor. ¿Logras entender entonces por qué yo estaba hablando de tema y no de, de terminación y no de desinencia? Sí, padre. Bien. Ahora le voy a responder a Orlando. Orlando, mira, vamos a la expresión raíz. ¿Qué es raíz? Raíz es el elemento, la base, que determina el significado de fondo de una familia de palabras. Es decir, es lo que está ahí, lo que me dice qué significa cada palabra. Entonces yo les voy a proponer una raíz acá. Y ustedes me van a decir varias posibilidades, pero en español. ¿Qué puede significar o qué conceptos se pueden construir a partir de esta raíz? Vamos a colocar esta raíz acá. La raíz es graph. Con graph en español, ¿qué palabras puedo construir? Bolígrafo. Por ejemplo, bolígrafo, bravo. Graffiti. Graffiti, gráfico, ¿qué más? Grafología. Grafología. Caligrafía. Caligrafía, bravo. Miren, Ortografía. ortografía. Eso a mí me está diciendo que graph en griego, ¿se acuerdan de cuál es el verbo? Grafo, que significa escribir. O sea, el concepto de escribir está al interior de palabras como caligrafía, ortografía, bolígrafo y etcétera. Es una raíz que siempre está ahí y que puede coincidir con el tema, puede parecerse mucho al tema, pero no siempre. A veces esta raíz va a convertirse, por ejemplo, en otro tipo de palabra. Por ejemplo, voy a utilizar el italiano. Si alguno sabe italiano, el italiano grattare. Grattare significa rascar. Pues grattare en italiano tiene la raíz graph, pero mire que aquí ya no aparece graph, sino simplemente gra. La raíz es el elemento base entonces que determina el significado de fondo de una familia de palabras. Pongo otro ejemplo como para que lo entendamos desde el español, pero enseguida lo explico desde el griego. Propongo el ejemplo en español am. Con la palabra am, ¿qué palabras puedo formar yo en español? Yo puedo formar la palabra amor, puedo decir amante, puedo decir amabilidad, puedo decir amistad, amigable, amoroso, etc. Son palabras que tienen un significado de fondo, pero que son diferentes, porque una cosa es decir amor y otra cosa es decir amistad. Son dos conceptos diferentes, pero que tienen un significado de fondo. Esa sería, digamos, la raíz, am. Ahora, ¿por qué hay que intentar definir esto bien? Por una sencilla razón, por lo siguiente. ¿Qué es el tema radical? Tema radical es un término que se aplica cuando el tema coincide con la raíz. Es decir, por ejemplo, en español, cuando yo dije am, pude tener amor, amable, amistad o amigo también. Entonces, en el fondo, la raíz que ustedes ven acá, am, coincidió con la raíz. Lo llamamos tema radical. Es decir, raíz y tema son la misma cosa. Pero existen una serie de palabras, y son la mayoría,
en que la coincidencia no se da. Y entonces la raíz se deforma, se pierde. Y por eso, por esa sencilla razón, no siempre se puede decir que el tema sea la raíz y la raíz sea el tema. Les voy a proponer un pequeño ejemplo con una palabra en griego. La palabra va a ser un verbo. Ya se me olvidó si lo estudiamos en los vocabularios o si lo vamos a estudiar. Es el verbo jorao. Orlando. Sí, Hijo, ¿cuál es el tema de jorao? Que es un verbo. jorá, Jorá, bravo. O sea que decimos, es la parte que no va a variar durante la conjugación. Y aquí podemos ver también la raíz, jorá, porque coinciden. ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando yo conjugue este verbo en otro tiempo, de otra manera, esto me va a quedar así. Te pregunto, hijo, ¿ves dónde está la raíz? la verdad no. Exactamente. Entonces, por esa misma razón, no podemos decir nosotros que el tema sea la raíz y la raíz el tema. ¿A qué me refiero? La raíz se refiere más al concepto de fondo que hay entre estas dos palabras, mientras el tema sería la forma que permanece. Cuando yo voy a conjugar este verbo, conservaré una forma. Entonces, no es correcto decir que raíz y tema sean lo mismo. Cuando son lo mismo, lo llamaremos tema radical. Pero cuando no son lo mismo, tendremos que pensar que es mejor no definir una cosa con la otra. La raíz se refiere al significado de fondo de una palabra, mientras que el tema es aquella parte escrita que no varía, que continúa en una conjugación, por ejemplo, en este caso del presente y en este caso de otro tiempo verbal. No sé si sea claro lo que te estoy diciendo, Orlando, y a todos, por supuesto. Sí, padre. Bueno, o sea que es más claro esto aún así. Entonces recordemos simplemente para no olvidar que la raíz en este caso se refiere al concepto de base que no necesariamente se tiene que ver en la palabra, podría no verse. Está ahí, pero sí se ve y sí coincide con la forma del tema, eso lo llamaremos tema radical. Vamos a concluir nuestra clase con dos conceptos finales y son los siguientes. Ya estos conceptos ustedes los manejan, simplemente yo los aclaro. El concepto sufijo. En griego es el elemento lingüístico que se coloca entre una raíz y una desinencia. A veces entre un tema y una desinencia también. A ver, ¿alguno de ustedes se acuerda de un sufijo que hayamos ya visto en esta clase de griego? Sigma. La sigma, bravo, el sufijo sigmático del futuro, que hace que el futuro sea futuro sigmático. Entonces el sufijo es aquel elemento que yo pongo entre la desinencia, esa parte que varía, y la raíz. Y si se acordarán, pues eso sucedió, porque miren, cuando yo coloco la palabra que ustedes ya deben conocer porque ya han hecho el taller, no, coloquemos mejor esta palabra, la palabra hablar. ¿Cuál es el tema de la palabra? O sea, recuerden que el tema iría, en este caso, hasta la vocal temática. ¿Cuál es el tema? La ley. La ley, bravo. Para yo utilizar esto, tengo que decir hasta acá la ley. Si yo lo quiero volver futuro, entonces lo que tengo que hacer es coger el tema, en este caso, la ley, que sería el tema. Debo agregar posteriormente el sufijo que para el futuro es sigma y después debo agregar la terminación de la primera persona. Pero ¿qué acabamos de decir? Es el elemento lingüístico entre la raíz
y la desinencia. Aquí va el tema completico, a diferencia de las otras ocasiones donde yo el tema lo dejaba en otro punto. Entonces, ¿qué hago yo ahora? Simplemente, según la ley, la vocal temática cambia, se alarga y me quedará entonces el tema del futuro, la leso. Bien, eso no es lo interesante. Lo interesante en este punto es entender qué es el sufijo. El sufijo es un elemento añadido entre una cosa y la otra. Bien, y el último término, que también lo conocen ya ustedes, pero que lo quiero decir acá para que lo dejemos ya listico. De esta manera, yo en la próxima clase ya utilizaré estos términos sin ninguna precaución. Es el siguiente. Perdón, me fui demasiado para allá. Ay, se me perdió acá. Bueno, no sé qué lo habré hecho, seguramente lo habré borrado. Y lo habré borrado accidentalmente. El último punto, el último concepto es el concepto prefijo. Lo digo entonces así. ¿Qué es un prefijo? Bien, el prefijo se refiere a otro elemento lingüístico que se colocará antes de la raíz. Un elemento lingüístico que se coloca antes de la raíz. ¿Alguno de ustedes me podría dar un ejemplo en nuestro estudio de prefijo? La épsilon. Padre, cuando veíamos... Bravo, la épsilon, cuando veíamos ¿qué? El verbo prosop, o no recuerdo cuál era, creo que pro era un sufijo. Ah, bueno, son dos cosas que me están diciendo acá, ya te entiendo. Felipe me habla, por ejemplo, de las palabras compuestas, en la que cuando veíamos prosopon, bravo, pros sería, es una preposición que se le añadió al resto, es decir, está antes de la raíz, bravo. Pero también otro dijo la E del aumento en el tiempo imperfecto. Eso se llamaría prefijo, es decir, algo que se coloca antes de la raíz. Diciendo esto, queridos muchachos, estos son los conceptos que de ahora en adelante nos van a acompañar en nuestro estudio.